Aquí comienza Las Patas en la Fuente, un programa de historia argentina. Conducción, Amancay López y Hernán Pacheco. Equipo de producción, Amancay López, Martín Sánchez, Gonzalo Pieroni. Locución, Guadalupe Roverano. Guión, Hernán Pacheco. Hola, ¿cómo están? Estamos acá en Las Patas en la Fuente. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Amancay? ¿Qué tal la audiencia? Continuidad en el ciclo Las Patas en las Fuentes. Hoy, Constitución Nacional Peronista de 1949. Y estos temas, en particular la ley fundamental, que es la Constitución, necesariamente se van a vincular con una batería, una gran variedad de temas de las realizaciones de los primeros gobiernos peronistas. En este caso estamos en contexto, primer gobierno peronista, 1949, ya el tercer año de gestión Perón como presidente, y decíamos que se vinculan a una serie de temas políticos, como todos los temas que son de peso en la historia argentina. Y de que cuando también rescatamos hechos históricos, como venimos haciendo en los distintos programas, y tomamos el tiempo de analizarlos y ir viendo las aristas y de ponerlos en relación, vemos, bueno, primero comprendemos por qué son, cuál es la intención de que sean ocultados, pero además me parece fundamentalmente me parece que tenemos ahí la posibilidad de poder actualizar discusiones pendientes, ¿no? Y cuestiones que están absolutamente vigentes. Y lo que es muy actual, por ejemplo, lo que se plantea en el preámbulo de la Constitución, la noción de cultura nacional, es decir, el cambio cultural, ¿no? De dónde mirar las cuestiones vinculadas a la política. Y dice claramente ese preámbulo, un agregado, digamos, el preámbulo en general no se modifica demasiado al original de 1853, se agregan estos elementos que vos planteás y además se agrega la noción de la defensa de la cultura nacional. ¿Y qué significa eso? Bueno, una nueva concepción, ¿no? Una nueva concepción cultural, donde plantea esa defensa de la nacionalidad a partir de la necesidad de que a la vez de legalizar los derechos sociales como definiciones políticas y decisiones del peronismo, avanzar sobre un desarrollo autónomo, ¿no? Y ahí en ese sentido, la idea del Estado interventor en la economía, planteado deliberadamente, es decir, sin el ocultamiento de los liberales. ¿Por qué decimos esto? Porque, digamos, los liberales plantean la no intervención del Estado cuando siempre sabemos que siempre el Estado interviene. No intervenir es intervenir. Exacto. Y claro, y el Estado en realidad siempre interviene, es decir, el gran verso político de los sectores tradicionalmente dominantes es la separación de la sociedad y el Estado, ¿no? Como si fuesen cosas que no se pueden juntar, básicamente porque el Estado es manejado por esos sectores dominantes. Es decir, como decís vos, la no intervención es una intervención política. Sí, además de delegar, porque no es cualquier término el de cultura nacional, ¿no? La cultura, digamos, como justamente un ejercicio simbólico de la violencia en un sentido en que se imponen sentidos también. Si el Estado no ejerce, digamos, el monopolio de una forma o interviene en cuál es la construcción de sentidos, dónde se da y con qué orientación ideológica, está dejando ese espacio para que otros lo hagan. Digo, en nuestra época, claramente los medios de comunicación, todas las tecnologías de comunicación, ¿no? Ahí donde no hay un lineamiento, digamos, orientado por el Estado en relación a lo nacional, bueno, va a aparecer otra cosa, ¿no? Claramente. Tal cual. Y las definiciones en relación a esa defensa de la cultura nacional es directamente, justamente, monopolizar los servicios públicos, es una definición política de la Constitución de 1949, monopolizar el comercio y los recursos naturales, así que el Estado sea quien no solo intervenga, sino que maneje estos tres elementos esenciales. Reitero, servicios públicos, comercio y recursos naturales. Y esto implica otra noción de soberanía, donde ahí se le pone un límite claro, y esto está en el texto jurídico de la Constitución del 49 que estamos tratando hoy, un límite claro, decía, la inversión extranjera, ¿no?
Y en este sentido se da también una definición del sentido social de la propiedad privada. Ajá. Son cuestiones pesadas, cuestiones que retomar todos estos elementos, tal vez hoy parecería tomarlos de este modo casi una imposibilidad política, ¿no? Es decir, uno plantea y piensa las coyunturas políticas, también los tiempos son otros, por eso no hay que caer en el anacronismo, pero acá hay cuestiones de fondo que tienen que ver con fundamentos políticos, que en realidad son decisiones de una doctrina, ¿no? Y de un programa político. Ahora tenemos que pensar qué actores propiciaron, ¿no?, la Constitución del 49. Siempre pensamos nosotros, en nuestro ciclo pensamos qué actores políticos intervienen en cada hecho histórico, en cada proceso histórico, para darnos la oportunidad de pensar también quiénes son los que llevan adelante las decisiones. Y bueno, ahí los actores que propician la Constitución del 49 va a ser el sector del Ejército Nacionalista, ¿no? Ahí recordarán Perón, y aparece Savio, Domingo Mercante, Farrell, todos representantes de ese Ejército Nacionalista, que son los ideólogos, digamos, ¿no?, de lo que va a ser, digamos, el Acuerdo Nacional de Posguerra y lo que va a ser después fabricaciones militares. Es decir, el lugar de la vacancia de la burguesía nacional, ajá, es tomada por los sectores nacionalistas del ejército, tanto para la industrialización como para una mirada respecto de qué elementos políticos, de decisión política me refiero, tienen que estar presentes para una política nacionalista. Estos que después dolieron un poco en el 55. Exacto, sí, tal cual. Bueno, ahí aparece... Qué vértigo todos esos años. Sí, muy vertiginoso, porque ahí es cuando, en el 55, cuando Perón visualiza que ya el ejército, digamos, no cuenta con el apoyo del ejército, es cuando está perdido, digamos, el proceso político. Otro sector que propicia la Constitución Nacional de 1949 es los sectores de Forja, de la tradición de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, allá nacida con Jaureche, Scalabrini Ortiz, los herederos, digamos, de ese ideario político también son propiciadores de la Constitución Nacional. De hecho, aparecen unos cuantos convencionales, digamos, que son elegidos para la reforma, que vienen participando activamente desde ya la época de Forja. Después hay unos radicales devenidos en peronistas, ¿no? Por ejemplo, John William Cook y Cook padre, ¿no?, también. Arturo Sampay, que va a ser, ya vamos a hablar de Sampay, si hablamos de la Constitución de 1949, de su sanción el 11 de marzo de 1949, no podemos soslayar la figura de Arturo Sampay, que es uno de los, digamos, uno de los principales redactores de lo que va a ser el texto jurídico. Otros sectores que propician la Constitución va a ser los sectores sindicalistas, ¿no?, que vienen de tradición socialista y del Partido Laborista, ¿no?, y sectores progresistas de la Iglesia Católica. Digamos, ¿no?, que tenía un gran consenso, había un consenso amplio para la Constitución del 49. Sí, justamente, es un arco bastante amplio en términos de sectores políticos. Bueno, estamos hablando del Frente Nacional, ¿no?, que constituye el peronismo, y que rápidamente, si quieren, lo repasamos, ¿no? Entonces, el Ejército Nacionalista, Forja, los radicales devenidos en peronistas, los sectores del sindicalismo socialista y del Partido Laborista, y los sectores progresistas de la Iglesia Católica. Digamos, esos van a ser los sectores que proponen, además, impulsan la reforma constitucional, que en definitiva termina siendo una nueva constitución, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces estamos tratando de pensar justamente cómo es dónde se cocina la Constitución del 49, ¿no? Porque uno también, digamos, para que el oyente pueda visualizar, la Convención Constituyente es el Congreso de la Nación, discuten los convencionales, se modifican los artículos de la Constitución de 1853, prácticamente se sustituye toda la Constitución. Lo que se da el procedimiento que antes adelantamos, que está previsto en el artículo 30 de la Constitución Nacional, se dan en el año 48, en agosto del 48 sale la ley que propicia la posibilidad de la reforma constitucional. Esa ley, ahí después de haber
Porque ahí dijiste que habían cuestionado los procedimientos. Exacto, digamos el debate entre Sampay y Levenson. Sampay, Arturo Sampay ya lo nombramos, es el miembro informante de la mayoría, por la mayoría de los convencionales, es convencional por el Partido Laborista, es uno de los apoyos, digamos, del oficialismo, y en la oposición están los radicales, va a estar el sector sabatinista, ¿no?, del dirigente Sabatini, ¿no?, y el Moisés Levenson, ¿no?, que van a tener también una labor importante. Todos los radicales se van a retirar en algún momento cuando se discuta el artículo 77, que es la reelección de Perón, ¿no? Pero no nos adelantamos eso, pero sí, para ponerlo en contexto, por lo que vos decías, va a ser cuestionado por la oposición, que son los radicales, el hecho del procedimiento previsto en el artículo 30, porque ahí lo que va a ocurrir es que se vota la ley que propicia la reforma de la Constitución del 49 con los dos tercios de ambas cámaras, pero de los miembros presentes. Y los radicales, digamos la oposición, los sabatinistas y el sector también de Moisés Levenson van a cuestionar porque ellos dicen que se puede interpretar de ese artículo 30 de la Constitución Nacional que el procedimiento implica los 2 tercios, no de los miembros presentes, sino de la totalidad de ambas cámaras, ¿no? Es un artilugio de interpretación legal para justamente oponerse a lo que realmente importaba, a los radicales, que era la reelección de Perón, ¿no? Es decir, que Levenson va a plantear algunos fundamentos en relación a esto y después va a ampliar las críticas y los cuestionamientos a lo que él llama el régimen peronista, ¿no?, con algunos lugares comunes, cuestiones clásicas que tienen que ver con cierto deterioro institucional, pero que todo eso podemos interpretar hoy que eran artilugios como para oponerse a las definiciones y al fundamento político de la Constitución del 49, que algo ya adelantamos. Permitidme que volver sobre el tema de la cultura nacional que plantea el preámbulo de la Constitución de 1949, porque ahí está planteada la noción de la defensa de la cultura nacional como posicionamiento político, ¿no?, de la periferia del sistema capitalista, pero como un deber, ¿no?, digamos, la defensa de la cultura nacional como un deber. Hoy es muy actual pensar en el cambio cultural porque hay una necesidad histórico-política de también que genera mecanismos de autoestima, inclusive, ¿no? Vamos a ir a un plano un poco más, si se quiere, humano, pero que implica también la construcción colectiva y la organización política. A través de una superestructura cultural nos han convencido prácticamente que estamos impedidos de ciertas cuestiones emancipatorias y cuestiones donde se hiere la autoestima, ¿no?, donde digamos que el país es inviable y todas estas cuestiones. Bueno, ahí entonces, volviendo a esta noción del preámbulo, aparece claramente la defensa de la cultura nacional como un deber, y es una, digamos, la definición más contundente es que la sociedad se organiza políticamente en el Estado. Dejo eso picando para el próximo bloque, si quieren, porque es una gran definición en términos de fundamento político. Reitero, la sociedad se organiza políticamente en el Estado. Volvemos sobre ello en un ratito, ¿les parece? Muy bien. Pensar la historia es volver a pensar la legalidad y la legitimidad. Las patas en la fuente. Un programa de historia. Equipo de producción: Amancay López, Martín Sánchez, Gonzalo Pieroni. Locución: Guadalupe Roverano. Guión: Hernán Pacheco. Seguimos en Las Patas en la Fuente, tratando un tema esencial en el primer gobierno peronista. La Constitución de 1949 nos quedó picando una consigna, más que una definición. Casi una consigna política, ¿no? Esto de que la sociedad se organiza políticamente en el Estado. Porque es todo una... O sea, acá el Estado no es el club de amigos de nadie. Acá el Estado, en la época, estamos hablando de 1949, en el contexto del primer gobierno de Perón,
aquí el Estado no es el club de la clase dominante como decían los marxistas. Acá el Estado está vinculado a la sociedad. Es el gendarme de la cultura nacional. Se puede decir. Podríamos decir. Qué linda definición. Sí, ¿no? Bueno, pero a ver qué implicancias tiene políticas esa definición en relación con el proyecto político del que veníamos, con qué, digamos, sistema filosófico está discutiendo. Y ahí está, ese es el nudo de la cuestión, el ¿no? kit de la cuestión. El nudo de la cuestión es porque algo adelantamos que los liberales, digamos, y los sectores tradicionalmente dominantes, ¿sí? Que armaron el Estado Nacional Liberal Oligárquico, planteaban el Estado para sí, ¿no? Como todo proyecto político. Ahora, desvinculado de la sociedad. Más aún, avanzado el siglo XX, lo que va a ocurrir con la década infame, por ejemplo, ¿no? De 1930 a 1943, es decir, el preperonismo, lo que va a ocurrir es que se va a esconder la idea del Estado, pero que decíamos anteriormente que siempre interviene en la política, ¿no? La definición esta de que la sociedad se organiza políticamente en el Estado es unir sociedad y Estado, ¿no? Y es por eso decía que es toda una definición, porque ¿a qué va a responder, entre otras cosas, ¿no? La Constitución del 49 en términos de filosóficos, políticos filosóficos, va a responder a la noción de la Constitución Nacional de 1853, donde aparece la figura de Juan Bautista Alberdi, ¿no? Como uno de sus corredactores. ¿El Alberdi joven o el Alberdi joven? Sí, no es el que nos simpatiza a nosotros. Me acuerdo que había... Exacto, hay dos Alberdi, el joven y el viejo. El joven Alberdi va a plantear que la Constitución Federal, en esos términos lo dice, contiene un sistema completo de política económica, en cuanto garantiza por disposiciones terminantes, primero, que garantiza la libre acción del trabajo, del capital y de la tierra como principales agentes de la producción. La libre acción del trabajo, el capital y la tierra. Ratifica la ley natural del equilibrio que preside el fenómeno de la distribución de la riqueza. Hay una homeostasis, digamos. Que se equilibra solo. Sí, claro. No tiene que haber, digamos, está negando la distribución de la riqueza porque habla de equilibrio. Por más que nombre la distribución de la riqueza, está diciendo que esa Constitución tiene que ratificar la ley natural. ¿Qué es la ley natural? Biologicismo, Exacto, se autorregula. Se autorregula la riqueza, además. Y tercero, encierra en límites discretos, la Constitución Nacional, y en límites discretos y justos, los actos que tienen relación con el fenómeno de los consumos públicos. Toda la materia económica se halla comprendida en estas tres grandes subdivisiones de los hechos que la constituyen, ¿no? Es decir, ¿qué está planteando con esta prosa Alberdi? Que la economía es economía política, como dicen todos los liberales, pero se autorregula, ¿no? ¿Y entonces qué tiene de política? Se autorregula. Y lo que tiene de política es que separa el Estado de la sociedad, y el Estado es el club de la clase dominante, claro, ¿no? Y ellos, de todos modos, intervienen. ¿Por qué intervienen? Y esto es un elemento que hay que tener en cuenta. Los liberales intervienen de todos modos porque, en definitiva, se están constituyendo para sí como clase dominante, digamos, el reflejo de los liberales. Estamos hablando de un liberalismo en territorio argentino, latinoamericano. Por eso el liberalismo oligárquico, digamos. Exacto, claro, se constituyen como sectores dominantes. La política la pone la oligarquía. Exacto, tal cual. Bueno, a eso va a responder esta definición de la Constitución del 49, ¿no? Es decir, que la sociedad se organiza políticamente en el Estado. Acá no hay sociedad en términos mayoritarios en el Estado. Lo que hay es sectores dominantes que necesitan la letra de la Constitución del 53 para justamente dejar que se ratifique la ley natural del equilibrio. Y en cambio en la Constitución del 49 no hay ley natural del equilibrio, hay distribución de la riqueza, como un elemento de la mano de la defensa de la cultura nacional, de un modelo de Estado diferente y un modelo de democracia diferente, ¿no? Sí, totalmente, además porque la convocatoria, digamos, a la organización política, utilizando el Estado como instrumento para esa organización, tiene también, subyace, digamos, una concepción colectiva del ejercicio de la política que no parecería existir, no, claro, en lo que describe Alberdi. Tal cual.
¿Qué elementos son esenciales para responder a ese planteo de Alberdi, donde el texto jurídico de la Constitución va a tender a defender esa ley natural del equilibrio y del Estado que se maneja solo? Que no es mentira, digamos, ¿no? Digamos, como hay una mano invisible del capital, claro. Hay una mano invisible que maneja el Estado y decisiones políticas. Por ejemplo, un nuevo concepto de propiedad va a plantear la Constitución del 49. En el artículo 38 plantea que la propiedad privada tiene una función social. Algo decíamos en relación a eso. También el capital y la actividad económica. Entonces acá de eso volvamos sobre Alberdi. Alberdi dice que el equilibrio es de la ley natural y todo se maneja. En cambio acá plantea que la propiedad privada tiene una función social, se relaciona con, ahí está la sociedad adentro del proyecto político, ¿se entiende, no? Entonces, pues, en el artículo 39 de la Constitución del 49, de 1949, va a plantear que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objetivo el bienestar social, ¿no? Entonces, y además se plantea en el artículo, digamos, acá hay un Estado como actor económico, ¿sí? Que ahora vamos a ver el artículo 40, vamos a detenernos en el 40, y en el artículo 68 plantea que el Congreso tiene una función de distribuir tierra colonizada, por ejemplo, ¿no? Siguiendo esa línea, ¿no? Es decir, como pequeña propiedad agrícola, a diferencia de la oligarquía terrateniente de los grandes latifundios, ¿no? Pero tengámonos entonces en la lectura del artículo 40, para no, todo esto tiene que ver con lo que veníamos diciendo antes, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos políticos? Sí, claro, es una concepción completamente diferente a lo que veníamos viendo con la Constitución de Alberdi, pero además, ¿qué hago? Pues la leemos textual acá, la vamos pensando. Y yo creo que vamos 40. A tener que meter las patas en la fuente. Metamos las patas en la fuente, vamos a leer el artículo 40 de la Constitución de 1949, que dice: la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Ahí está, hay un elemento de garantizar, ¿no?, los derechos individuales al libre emprendimiento, etcétera, que está en la Constitución del 1853, con el agregado. Es una definición política, de fundamento político me refiero, esto de decir que está garantizada la libre empresa, salvo la importación y exportación. ¿Se acuerdan que nosotros cuando tratamos, o tenemos que ver como fundamental dentro de la política del peronismo, el control del comercio exterior, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que va a dar la posibilidad de el bendito desarrollo, ¿no? Que en realidad, para poder tener cumplimentada el derecho de los pueblos a la emancipación y al desarrollo, hay que tomar medidas políticas. Bueno, una medida política es justamente el control del Estado de las importaciones y las exportaciones. Y lo dice en el texto de la Constitución, que no es poco. Y sigue diciendo: los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la nación. Sí, sí. Era mucho, nos está diciendo mucho. Correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, esto que mencionabas hoy, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallarán en poder de particulares serán transferidos al Estado mediante compra o expropiación con indemnización previa cuando una ley nacional lo determine. Y por último, el precio por la expropiación de empresas concesionarios de servicios públicos será el costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieran amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegración del capital invertido. Ganancia razonable, Estado que interviene en la economía. Es un pacto
social, es un acuerdo. Es un acuerdo social, por eso es tan actual, ¿no? Claro, sí, absolutamente. Hace un rato hablábamos en relación a que a veces uno siempre se cuida, y acá en Las Patas en la Fuente siempre nos cuidamos de no caer en anacronismos, pero estamos viendo que la Constitución Nacional de 1949 y su fundamento político es muy actual. Es decir, no hay anacronismo posible. Una cosa igual es el anacronismo y otra es los temas que quedaron pendientes de resolver políticamente. Y hay que retomar. Por eso, la Constitución de 1853, sumado al Código Civil de 1869, el de Vélez Sarsfield y demás, en 1949 pasa a ser letra muerta para el pueblo, porque no está la sociedad integrada en ese texto jurídico, ¿no? Y ahí tenemos una clave para seguir pensando algunas cuestiones políticas. No la representa, ¿no? Digamos. Exacto, sí, hay digamos, uno siempre hace el esfuerzo de, digamos, y en el ciclo siempre pensamos en términos de pensar todo de nuevo, ¿no? Y aquí está claramente, y es ostensible, esta cuestión de que la política y la resolución política de los problemas de las sociedades tienen para su resolución tiene que tener cierta significatividad, ¿no? Y hoy vemos nosotros que la Constitución Nacional de 1949 es significativa, y por eso esto de haberse borrado del mapa historiográfico, digamos, no, la historiografía argentina, las corrientes historiográficas en general, salvo algunos revisionismos, la han borrado del mapa. Y bueno, y esto es un tema que hay que retomar permanentemente. Y vuelve. Por eso es tan actual el artículo 40, hicimos mención de otros artículos de la Constitución, y en el próximo programa vamos a seguir tratando el fundamento político, pero ya con las patas en la fuente casi decididamente, porque vamos a echar mano al diario de sesiones, donde están las discusiones políticas. Nos tiramos la pileta directamente. Directamente para poder ver algún fundamento más y poder ver los posicionamientos de los convencionales, ¿no? Decíamos que cuando se eligieron los convencionales para la reforma, 109 de ellos eran peronistas, digamos, oficialistas, ¿no? De diferentes sectores, como mencionamos hoy, que propiciaron la reforma, y 49 eran de la oposición, eran radicales. Así que vamos a ver los posicionamientos ya de las discusiones que se dan en la convención para la reforma del 49, como continuidad a todos estos fundamentos políticos que hemos tratado en el día de hoy. Será entonces hasta el próximo encuentro. Pensar colectivamente la historia es fortalecer la memoria política del pueblo. Las Patas en la Fuente, un programa de historia. Edición Martín Sanchís. Conducción Amancay López y Hernán Pacheco. Las Patas en la Fuente, un programa de historia argentina.